Ya estamos de vuelta para contaros el partido de las 8:30. Barriada La Playa. Club Deportivo se va a enfrentar al Club Deportivo Cultural Úbeda San Ignacio. Esto va a arrancar de un momento a otro. Este partido que hace que concluya esta jornada número 10 de 11 que se van a disputar. Mañana es el último día de la fase regular. Arbitrará este partido Molino Ruiz Claudia Sofía. Vemos ahí ya a la árbitra del encuentro, al capitán del Úbeda San Ignacio, también al de Barriada La Playa. Enseguida sorteo de campos. Ahí vemos esa imagen que va a determinar para quién será el campo. Ahora vemos que hay intercambio, con lo cual a la izquierda va a estar Úbeda, a la derecha Barriada La Playa del Puerto Santa María de Cádiz. Con lo cual la primera posesión tiene pinta que será para el equipo gaditano. Ahí vemos esa imagen. Y esto va a arrancar de un momento a otro. Partido de las 8:30. Os lo va a contar un servidor, Alejandro Oliva. La primera posesión efectivamente es para el equipo gaditano. Va a empezar el partido de un momento a otro. Aquí en el campo número 2 de Torrox. Primera posesión del encuentro. Ese disparo llega directamente a las manos de Jorge. Ha comenzado el partido, primeros segundos. Esa posesión ahora la va a robar Barriada La Playa. La entrada abajo no fue nada sobre Fran. Ahí vemos esa imagen del futbolista que recibió esa potencial falta, que era Fran. Finalmente vamos a tener aquí un saque de portería. La va a poner en juego Jorge, que toca para Pau. El balón que roba ahora, Barriada La Playa, se puede complicar Jorge. Finalmente recoge la pelota. Primeros segundos del partido, esto está 0-0. Los futbolistas que van cogiéndole el pulso al encuentro. Poquito a poco venimos de un partido espectacular como el que ha sido el Fútbol Fran Mejías B, Las Favelas Beach Soccer. Y seguro que este partido también nos va a dejar grandes momentos. Vemos ahí al dorsal número 25, Luismi. La falta la va a lanzar Ale Bernal. Ahí vale. Cuidado ese golpeo. Parece que eso tocó en el palo. Continúa la jugada. Es Javi. Se eleva la pelota. Javi que quiere intentar un remate acrobático. Muy lejano. La bloca Jorge. Balón en saque de banda para Barriada La Playa. La pone en juego Javi, que toca para Luismi. Cuidado ese golpeo. Ataca ahora Barriada La Playa. Lo intenta con mucho ímpetu el equipo del Puerto de Santa María. La tiene Jorge.
Balón que toca Pau con su guardameta. Ese remate era bueno de Pau. Finalmente bloqueó Luismi. Protege esa pelota Pau. Aparece en la cobertura Cote. Ojo ese golpeo. Finalmente habrá puerta. Ojo a ese ataque. Tiene que salir de nuevo Luismi, que bloquea el balón seguro. 9-26. Poco fútbol de momento en este inicio. Y hay nueva falta a favor de Barriada la Playa. Es el encargado Ale Bernal. Ahí está Ale. Falta muy lejana. Eso sí. Al golpeo Ale. Esa pelota se pierde. Y habrá portería. Cuidado, esa pelota la tiene en banda Liz. Toca hacia atrás César. Desplazamiento largo para que la pinche César. Finalmente no pudo retener esa pelota. Desplazamiento en largo. Va a llegar Tales, que recupera el balón, se da la vuelta a Tales. Un Tales al que estamos acostumbrados a verlo bailar, ¿eh? Con la pelota, hacer acrobacias, hacer maravillas. A ver qué tal se le da hoy. Luismi. Banda izquierda. Balón de nuevo para el guardameta del equipo gaditano. Es César el que pelea la pelota. Tales por banda izquierda. Tales. ¡Uy! ¡Qué buen gesto técnico nos acaba de dejar el 9 de Barriada la Playa! Llega el balón a Luismi y ahora va a ser atendido precisamente Tales. Ahí vemos esa acción. Quizá hay algo de impacto de Lisandro sobre Tales, pero no lo considero suficiente la colegiada como para penalti. Banda derecha, 7:32. Hay balón que recupera ahora el Úbeda San Ignacio. Vamos a recordar, por cierto, un poco la situación clasificatoria. Barriada la Playa, que llega tercero con 18 puntos. Y Úbeda San Ignacio está séptimo con 10. Tiene alguna opción, es cierto, de coger puestos de playoff, porque recuerden que en este grupo de momento iría hasta el sexto, porque un puesto lo ocupa un filial, que es el Fran Mejías B, con lo cual está tan solo un punto del Atlético Rosadir, que está jugando ahora mismo ante el colistante del Ciudad de Cádiz en el campo número 1. Con lo cual, si el Úbeda San Ignacio gana, tendrá opciones matemáticas en la última jornada de colarse en los puestos de playoffs. Banda izquierda, César, presionado por Chillón. Se para el partido, 6-25. Ahí está Luismi.
que entrega la pelota. Cuidado esa pelota, tiene que atraparla Jorge. Vemos ahí las indicaciones de Tales a sus compañeros. Saque de banda. Que pone en juego el Úbeda de Jaén. Encuentro andaluz el que estamos teniendo en esta tarde de sábado 28 de junio. La tiene Tales, cerquita del Fausto. Puede llegar el remate de Fausto. Buena tajada de Jorge. Posesión para el equipo jienense. En banda izquierda. Cuidado ese golpeo. Ahora se pierde por línea de fondo. Juega Barriada la Playa. Banda derecha. 4:43. Sin goles este partido. En lo que va de tiempo. Pero todavía queda un mundo. Hacemos la llamada del gol. Ese disparo se marcha a la izquierda de la portería defendida por Jorge. Ahí tiene la pelota Úbeda. Ese remate que se marchó. Desviado. El tiro de Lisandro. Toca Javi Torres para Luismi. Se la coloca Luismi que quiere golpear. Buena tajada de nuevo de Jorge, que está muy acertado en lo que va de partido. De portería a portería. Lo intentó Luismi. No sorprendió al guardameta del Úbeda San Ignacio. Cuidado ese remate. ¡Gol! Entró como un rayo en esa acción. El dorsal número 14, Fran, que adelanta a Barriada la Playa. Este buen gol, la buena asistencia también de Javi Torres. Anotó Fran. Barriada la Playa 1. Úbeda San Ignacio 0. Buena la jugada ahora del equipo gaditano. A falta de 3:30 se adelanta en el marcador. Primer gol del partido. Ese remate ahora de Chillón se va arriba. Luismi. Ojo al robo de Chillón. Se prepara la chilena. Buena estirada de Luismi. Córner. Ordena Luismi a los suyos. La pone Chillón al área. No remata ningún futbolista del Úbeda San Ignacio. Ojo porque hay chilena de Pau. Esa pelota llega a Luismi. Sigue el fútbol. 2:30 para que acabe esta primera parte de 3. Ahora vimos ahí un blocaje en toda regla. De Calle sobre el dorsal número 3 de Barriada la Playa. Se sigue doliendo.
Sandro. Ojo, porque la falta es comprometedora a favor de Barriada La Playa. Coge carrerilla Sandro. Esto está 1-0. Cuidado de ese golpeo. A la izquierda de la portería defendida por Jorge. El disparo de Sandro que no cogió portería. Banda derecha. Disparo de Lis. Va a llegar. O eso intentaba Pau. Pero finalmente no lo consigue. De momento en el campo 1. El Ciudad de Cádiz pierde 0-4 ante el Atlético Rusadir. Tan solo le vale la victoria a Úbeda San Ignacio de Jaén y de momento pierde 1-0. Sigue vivo por el liderato Barriada La Playa con esta victoria. Recuerden, el Club Deportivo Santa María, que está con 2 puntos más. Así que todavía puede pasar de todo. Estamos aquí para contároslo. De momento queda 1-12 para que finalice esta primera parte. Entre Barriada La Playa y Úbeda San Ignacio. Saque de banda. Cuidado ese disparo, sale Jorge y atrapa la pelota. La pone ya en juego, buscando a Pau. Recupera Barriada La Playa, último segundo del partido. La tiene ahora Óscar Rodríguez, que protege el balón. Se da la vuelta a Óscar. Lo intenta Óscar, que quiere finalizar la jugada. Ese remate al palo, el rechace fuera. El remate de Fausto finalmente no se coló en la portería de Jorge. Restan 11 segundos. Ataca Úbeda San Ignacio. Chillón. Por banda izquierda Chillón. Lo intenta el número 10. La pelota atrás. Últimos 2 segundos. Puede haber golpeo. Finalmente termina la primera parte. Primer descanso. Barriada La Playa 1. Úbeda San Ignacio 0. Queda 2 partes. Queda mucho fútbol. Y seguro que muchos goles por llegar. Enseguida os contamos la segunda parte. No se vayan de aquí, porque está totalmente todo en juego en los canales de la Federación Española de Fútbol, segunda división masculina. De momento gana Barriada La Playa 1-0 a Úbeda San Ignacio.
Vamos a por la segunda parte entre Barriada La Playa y Úbeda San Ignacio. Hasta el momento gana el equipo gaditano del Puerto de Santa María 1-0 al conjunto jienense, que va a tener ahora la primera posesión del partido. Ahí está Chillón. El número 10, que se prepara una chilena desde ahí, pero no consigue sorprender a Andrei. En el campo número 1, vence con facilidad del Atlético Rusadir al colista Ciudad de Cádiz. Andrei, que pierde la pelota, sale ahora Úbeda San Ignacio. Chillón la pone en juego, ese remate no va con fuerza. Sacará de portería Andrei. Continúa el juego, Javi. Andrei. Javi. Javi, que vuelve a tocar con Andrei. Ahí está Andrei. El balón para Javi. Ahora recupera Chillón. Ahí está el número 10. Chillón por banda. El remate lo tapa Andrei. Ojo a esa jugada. Tiene que parar en el primer palo Jorge. Cuidado, porque la tiene de nuevo Chillón, que está insistiendo mucho en este comienzo de segunda parte. Es Ita. Se la queda finalmente. Barriada La Playa desde atrás. Javi. Ahora mismo el encuentro parado a falta de 10 minutos para que finalice la segunda parte. Ahí veíamos a Chillón. Sacará finalmente de banda Javi Torres. Va a ponerla en juego ya Javi. Ahora algo de impaciencia en los futbolistas del equipo jienense. Andrei. Banda izquierda. Cuidado ese balón. Roba Úbeda San Ignacio, que intenta salir en estampida. Es David. En banda derecha. Se da la vuelta David. Defendido por Javi. Saque de banda a favor de Barriada La Playa. Veíamos ahí algo frustrado al número 6. Tras no conseguir sacar nada de esa jugada. La tiene Andrei. Ese golpeo se marcha por encima de la portería defendida por Jorge. La tiene Ita para Jorge. Ojo ese remate. Se marcha por línea de fondo. Andrei. La pide ahora Ale Bernal. Ese remate. Si marcha pegadito a la portería defendida por Jorge. El mejor fútbol en los canales de la Federación Española. Os lo estamos contando todo aquí. Esta segunda división masculina. Partidazos brutales. 8-21 para que finalice la segunda parte de este Barriada La Playa 1. Úbeda San Ignacio 0. Andrei. Avanza el guardameta del equipo del Puerto Santa María. Ahora hay falta y amarilla para Fausto. La amarilla la dio Fausto. La falta es a favor
del Úbeda San Ignacio. Agarra la pelota, reza, besa el esférico. Ita, el capitán del equipo jienense. Ahí va Ita, que prepara ahora esa zona de golpeo. Se perfila para lanzar con zurda. Ita. Ahí va Ita. El golpeo muy, pero que muy desviado. Balón para Barriada a la playa. Era Lisandro, el número 11, futbolista que lanzó esa falta. El capitán de Úbeda, cuidado que remate, gol. Ahí baile o no. Gol de Tales, que anota en un remate estético, acrobático, brutal, bello, para poner el 2-0 para Barriada la playa. Barriada la playa 1, Úbeda San Ignacio 0. Poco pudo hacer Jorge. Va a ponerla en juego el equipo jienense. Calle. Balón que protege ahora Liz. El golpeo de Liz. Atrapa Andrei. Banda derecha, César. La tiene Andrei. César. El balón en forma de cucharita de César. Otro remate y otro gol. Prueba fortuna y gol. Gol de Tales, que está que se sale. Marca el tercero para su equipo. Es decir, esta vez con algo de fortuna. Barriada la playa 3. Úbeda San Ignacio 0. Se marcó en propia portería el equipo jienense. Sacará de nuevo de centro el Úbeda San Ignacio. Y el remate con poca fortuna fue de Calle, que anotó en propia puerta. Cuidado ahora ese golpeo. Se quería resarcir Calle, pero la pelota se marchó lejos de la portería defendida por Andrei. Ahí está Andrei. 6 minutos 42 para que acabe esta segunda parte. Se duele ahora. Se retuerce de dolor Óscar Rodríguez. Va a reanudarse el partido. Es Pau. Ahí va Pau, a ese golpeo lejano, esa pelota la rechaza Andrei hacia la banda. Ojo, esa pelota se marcha arriba. Juega Barriada la playa. Es César atrás para Andrei. Prepara la pelota Andrei. Buscando a Tales. Cae Tales. No hay nada. Recupera ahora
Calle esa pelota para Chillón. Bloca Fausto y la echa banda. Se reanudó el juego. 5:24. Segunda parte. Barriada La Playa 3. Úbeda San Ignacio 0. Y ahora hay amarilla. Hay tarjeta amarilla. Parece que la ve el autor de uno de los goles, Fran. Se la mostró Molino Ruiz, Claudia Sofía. Andrei. El balón para Javi Rey, la chilena. Gol. Anota Javi Rey. Un buen gol. Hoy estamos teniendo acrobacias de todo tipo. Es el cuarto. Barriada La Playa 4. Javi Rey. Úbeda San Ignacio 0. Otra asistencia más del guardameta Andrei, que está que se sale. Vemos por aquí, por el chat, mensajes de ánimos a Tales, que está siendo muy protagonista en este partido de la jornada número 10, Grupo B, Segunda División Masculina. Juega el Úbeda San Ignacio, 4:40 para que finalice esta segunda parte. Es Jorge. Vence con claridad. Buena parada ahora, por cierto, de Andrei. Decía que vence con claridad el equipo del Puerto Santa María sobre el equipo jienense. Y ahora se reía también un poquito Andrei, que es consciente que está realizando un gran partido. Ahí vemos a los compañeros gráficos. Cuidado esa pelota, lo intentó Chillón. La protege Javi. Finalmente el remate de David era complicado. Se marcha por línea de fondo. El mejor fútbol que os lo estamos contando aquí en la Federación Española de Fútbol, en estos canales que os ofrecen el mejor deporte del panorama nacional. Roba ahora Ale Bernal. La pelota en forma de cucharita. El remate la para Jorge. La pone en juego Jorge, que toca para Ita. Pausa Ita el juego. De nuevo con su guardameta, con Jorge. Ahí está Jorge, avanza con el balón. Y esa pelota que se pierde llorando por línea de fondo. Andrei. Javi. Toca de nuevo para su guardameta. Damos las gracias, las bienvenidas, las buenas tardes a todos aquellos que nos estáis viendo aquí en directo. Un servidor, Alejandro Oliva, contando el partido. Ese remate ahora se marcha por encima de la portería defendida por Jorge. Lo intentó Adri Rincón. Pau. Jorge. Musiquita ahora que me gusta a mí, como pincha de bien nuestro querido amigo Ethan. Musiquita de tardeo, denominaría yo a esto que está sonando. Andrei. Javi. Javi que recibe ahora una entrada algo brusca de Cote. Sacará la falta Javi. Pide distancia la colegiada Molino Ruiz, Claudia Sofía.
Al golpeo Javi Rey. En portería Jorge, 2 minutos para que finalice esta segunda parte. 4-0 gana Barriada La Playa a Úbeda San Ignacio. Andrei. Buenos toques ahora en banda izquierda del equipo del Puerto Santa María. 1:50 para que finalice la segunda parte de 3 que tenemos en este fútbol playa. Ojo, ese balón al área, se va a pasear finalmente, llegó César y estrelló la pelota en el larguero. Tales. Ahí está Tales. Uy, qué toquecito, qué barbaridad. Y el remate, gol. Delicatessen Tales. Lo aprovecha Fausto, que conecta un remate espectacular. Esto es fútbol, qué maravilla, qué jugadita nos ha dejado Barriada La Playa para poner el cuarto. La combinación de máxima calidad entre Tales y Fausto. Barriada La Playa 5, Úbeda San Ignacio 0. Gol de bellísima factura, el que nos acaba de dejar ahora Fausto. $1.17. Andrei. Andrei. Ese remate arriba. La pone en juego Jorge. 42 segundos para que finalice esta segunda parte. Corre el crono ahora más deprisa. A favor de Barriada La Playa. Andrei. Viene a recibir Fausto. Da toquecito Fausto. De nuevo Andrei. La prepara Andrei para Tales. Ahí está Tales. Controla. Se mete por el centro. Se va a la izquierda. El remate. La tocó Jorge a córner. Saque de esquina. Llega ahora el segundo y último descanso. Aquí, Torrox, campo número 2. Gana Barriada La Playa 5-0 a Úbeda San Ignacio. Los goles de Fausto, Javi Torres, Fran Tales. Y se marcó en propia puerta Calle. Así que enseguida volvemos para contar el tercer y último tiempo.
Vamos a por esta tercera y última parte entre Barriada La Playa y Úbeda San Ignacio. Esto está 5-0. Hemos visto imágenes de Torrox. La tarde que sigue avanzando poco a poco. Irá cayendo porque son ya las 9:15 de la tarde-noche aquí en Málaga. En un paraje espectacular, único, especial, el que está acogiendo esta segunda división masculina y además acogerá, ojo, los playoffs de ascenso a la primera división. Lo intentó ahora Adri Rincón. Ojo ahora. La tiene Javi Rey, que pierde la pelota. Puede haber jugada de peligro al larguero. Contribuyó también un poco en la jugada del guardameta Andrei. Me da la sensación, pero finalmente acaba en el larguero. Cuando suena ahora un poco del Ibiza aquí en Torrox, 10:50 en lo que llevamos de tercera parte. Cuando veamos ese golpeo, las repeticiones, la realización que nos ofrece Esther Rubio, espectacular. Ahora va a tener falta Chillón. ¡Ojo ese disparo! ¡Se marcha! Habrá balón para Barriada La Playa. ¡Ojo ese balón! La parada buena de Jorge. Ojo esa pelota. La tiene ahora Barriada La Playa en ataque. Era Ale Bernal. Roba Chillón. Intenta salir con la pelota Chillón. Está rodeado por dos futbolistas. Finalmente da un toquecito atrás y gana ventaja. Amaga con la pelota Chillón, que se la cede a Jorge. Romay. Saque de banda. Romay. La tiene Andrei. Ahí está Andrei. Tales. Andrei que avanza con la pelota. Ese remate para adentro. Gol de Andrei. Es el sexto para Barriada La Playa. El buen tanto ahora del guardameta del equipo del Puerto de Santa María. Tras alguna que otra asistencia ahora también. Vemos ahí esa celebración, las risas, el buen rollo entre Sandro y Andrei. Hubo también, algún incidente en esa jugada. Sangra ahora bastante Jorge. Parece que por los orificios nasales. A falta de 8:43, pues, este pequeño incidente que acaba de ocurrir.
Vemos ahora cómo el colegiado conversa con Sandro. Están atendiendo al guardameta, recuerden. El partido ahora parado en este tercer tiempo, resta 8:43. De momento sigue parado, el partido. Veremos cómo se resuelve. Ahí vemos aficionados con la camiseta del Cádiz Club de Fútbol. Un aficionado también con la camiseta de la selección española. Camiseta de Mickey Mini. Ahí vemos ese golpe, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, podría haber sido falta, perfectamente. Pero quizá el colegiado pues no pudo verlo. Tiene toda la pinta, ¿no? Mira qué imagen ahora. Esa imagen ahí. En la tabla de surf. Esos dos chicos perdidos en la inmensidad del mar. Disfrutando de esta tarde de fútbol playa en Torrox. Se va a reanudar el partido. El balón ya en juego, el remate, cuidado, ahora la tiene Chillón, ahí está Chillón, se da la vuelta, intenta buscar un compañero, finalmente hace la individual al suelo Tales y robó, finalmente se la queda Andrei. En banda, Sandro. Cuidado ese golpeo. Atrapa el nuevo guardameta que acaba de ingresar en lugar de Jorge. Continúa el partido aquí en Torrox. Juega Barriada la Playa, 6-0, sigue el partido. Ahora algo más frío tras esta interrupción que hubo. Le deseamos la mejor recuperación a Jorge. Parece que no es mucha cosa, que es más aparatoso que doloroso quizá, pero aún así le deseamos pronta recuperación. Otro gol de Andrei. ¡Qué barbaridad! Está confiadísimo el portero de Barriada la Playa, que pone el séptimo en el marcador. Barriada la Playa 7, Úbeda San Ignacio 0. El buen gol de Andrei, que hoy no solo está marcando goles, sino que ha dado asistencias. Es un portero espectacular, ¿eh? Esto está 7-0. Marcó Andrei de nuevo. 7:42 para que finalice el partido. Sonríe Chillón, cerquita de él. Calle, Chillón, banda derecha. El remate finalmente va a intentar quedárselo David.
Recupera Andrei. Sigue el fútbol aquí en Torrox. Segunda división masculina. Balón a banda izquierda. Lo intenta. Barriada la Playa. Sale a la contra ahora. Úbeda San Ignacio. Escote. Roba. César. Indicó el colegiado una falta previa sobre Tales. Una falta de David. Esto está 7-0 a falta de 6:59. Coloca ese balón. Tales. Cerquita de la jugada, Molino Ruiz, Claudia Sofía. Ojo, ese remate se lo queda ahora el guardameta. Ojo a ese golpeo larguero fuera. Lo intentó ahora Úbeda San Ignacio. Finalmente esa pelota no se coló en la portería de Pablo. 6:30. Sigue retrocediendo el crono en esta tercera parte. ¡Ojo! ¡Qué buena intervención ahora de Pablo, que acaba de entrar y nos deja este paradón! Ojo, mira qué repetición más buena nos ofrece la realización con una parada espectacular. 6 minutos. Chillón se mete por dentro. El disparo arriba. Pitó el colegiado una falta sobre Tales. Va a lanzar la falta Tales. En el campo número 1, de momento Ciudad de Cádiz 1, Atlético Rosadir 7. En portería vemos de nuevo a Jorge, que se ha recuperado. Es buena noticia. Ahí va el golpeo. Para adentro. Gol de Tales. Gol de Barriada la Playa. El buen tanto de Tales. Es el octavo del equipo del Puerto Santa María. Y ahí vemos esa celebración ahora. Tirándose en plancha. Es cierto que se vio favorecido Tales por el bote irregular de la arena. Celebra el número 9. 5:55 para que finalice el partido. Canales de la Federación Española de Fútbol. Aquí os contamos toda la segunda división masculina. El pase de Cote para Calle. Pelota atrás. Jorge, que eleva el balón. Busca un compañero. No lo encuentra. Ahora sí. En la derecha. Lo intenta Liz. Banda a favor de Barriada la Playa. Quiere buscar el primero del partido Úbeda San Ignacio. Roba ahora Barriada la Playa. Ojo a esta jugada. Bien corregido. Calle. Jorge. La pierde ahora el guardameta jienense. Saque de banda a favor de Barriada la Playa. 5 minutos. El mejor fútbol aquí. Os lo estamos contando. Os lo cuenta un servidor, Alejandro Oliva. Ojo esa pelota, Javi Rey, el remate, en boca de gol la saca ahora Úbeda San Ignacio y falta sobre Calle. La va a poner en juego Calle. Veamos esa jugada, prácticamente se puede decir que la sacaba el propio
Adri Rincón de la portería. Ahí vemos a Pablo, que de momento ha tenido que intervenir un par de veces y lo ha hecho de escándalo. Ese golpe ahora se marcha por línea de fondo. Ahí está Pablo, que se complicó ahora y recibió la falta. Falta y amarilla para Cote. Va a tener la falta a su favor ahora Barriada la Playa. 4:29 para que finalice el partido. Os lo estamos contando en los canales de la Federación Española de Fútbol. Este encuentro espectacular entre Barriada la Playa y Úbeda San Ignacio. De momento no ve portería. Úbeda San Ignacio, que no ha anotado ningún gol. Está muy superior en el partido Barriada la Playa. Ahí va. Pau. Chillón. Eleva la pelota Chillón. Queda ahora toquecitos a la pelota. Ojo ese balón al área. El remate. Larguero. Y paró Pablo. No le entra la pelota de momento en el día de hoy a Úbeda San Ignacio, que lo vuelve a intentar a la carga Pau, que pisa ahora la bola. Ahí está el número 3, que toca para Chillón. Da toques a la pelota Chillón. Lo intenta el número 10. Finalmente toca para Jorge. 3:20. Ojo ese remate. Tuvo que ser el gol de Úbeda San Ignacio. Anotó el guardameta Jorge, que lo merecía más que nadie. Fue un golazo tremendo. Barriada la Playa 8, Úbeda San Ignacio 1, marcó Jorge. 3:16 para que finalice el partido. Marcó el primero el equipo jienense. Ahí va Javi Rey al saque. Cuidado ese golpeo. Se marcha finalmente hacia la banda izquierda. Ahí está Romay. La pone en juego Jorge. La protege bien Ale Bernal. La recupera Chillón. Finalmente no puede. Falta sobre Bernal. A la falta va Ale Bernal. Preparado. Ale, ojo ese golpeo. Para adentro, gol de Ale Bernal. Es el 9º. Y veíamos ahí esa celebración ahora bastante curiosa entre Ale y Pablo. Es el 9º de Barriada la Playa. Falta de 2:43.
Cuidado ahora, lo intenta Úbeda San Ignacio, ahora Chillón. 2:40 para que finalice el partido. Ojo ahora porque lo intenta de nuevo Barriada de la Playa. Gran partido el que os estamos contando en este canal de la Federación Española. Estamos en los últimos 2 minutos del partido. Esto está 9-1 para el equipo del Puerto de Santa María, que vence al conjunto ubetense de Jaén. Ojo a esta jugada, puede llegar el remate. Finalmente tocó en el propio futbolista del equipo del Puerto. Toca César para Tales. Balón atrás. Hay portería. 1:35 para que acabe el partido. Tales. Avanza con la pelota Tales. Se da la vuelta. Puede ser objeto de falta y así lo indica la colegiada. Ahí está Tales. Al golpeo, el número 9, falta muy lejana. Ojo ese remate, muy arriba. Portería para Úbeda San Ignacio. Entramos enseguida en el último minuto, los últimos 60 segundos que se van a disputar en este campo número 2 en Torrox. Va a intentar llegar Tales y lo consigue el remate. Finalmente hay gol. Pide perdón ahora, pero se ríe un poquito. Sandro anota el 10º. Barriada de la Playa 10. Úbeda San Ignacio 1. Qué importante, el no desistir nunca en el fútbol ni en el deporte, porque confió hasta el final. Tales, que metió un pase perfecto para Sandro, que acabó marcando tras recortar a Jorge. Ahí está Tales, el remate se marcha por encima de la portería defendida por Jorge. Ahí está el Úbeda San Ignacio. Era Ita. Ahí está Tales, se va solo Tales, el remate, gol. Anota Tales su hat-trick. Espectacular el golpeo, bailecito ahora sí, mira cómo le mete Tales ahí, pim pam pum. Anota Barriada la Playa, el 11º. Qué partidazo está haciendo Tales, qué barbaridad. La pone en juego Úbeda San Ignacio, el equipo jienense, últimos 12 segundos. Partido con 11 goles, el que os estamos contando aquí. Esto va a finalizar, el golpeo primero de Jorge y el último segundo que se va a disputar. Final del partido aquí en este campo número 2 de Torrox. Ahí está el hombre del partido, sí. Es Tales, que ha completado un encuentro espectacular. También me ha gustado, oye, el partido de Jorge, el guardameta de Úbeda San Ignacio, que ha hecho varias intervenciones de mérito, a pesar del resultado. El resultado que ha sido de 11-1. Vamos a repasar enseguida
cómo ha sido esta jornada de sábado aquí en Torrox, en este grupo B de la segunda división masculina. Os contamos, empezábamos con, el Viso ha descansado en esta jornada número 10 y hemos tenido un Mija 6, Portuense 4, Fútbol Fran Mejía B 6, Favelas Beach Soccer 5, Santa María 6, Igicontrol Melilla 4, Ciudad de Cádiz, Atlético Rusadir se está jugando todavía, pero el resultado es de 3-7 para el equipo melillense. Y este partido que os hemos contado aquí ha sido de un Barriada a la Playa 11, Cultural Úbeda San Ignacio 1. Muchas gracias por estar aquí un día más. Próximamente más y mejor. Mañana última jornada del campeonato en la fase regular de esta segunda división masculina de fútbol playa. Disfruten.